creo que ahora sí tenemos oportunidad de hablar con Celia Ferrero. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Celia, gracias por acompañarnos. Nada, un placer. Hemos leído que el Gobierno parece que ha llegado a un acuerdo con varias asociaciones de trabajadores autónomos para subir de manera sustancial las cotizaciones. No sé si con ustedes también han hablado y si ustedes están de acuerdo. Sí, llevamos 1 año y medio negociando este nuevo sistema que, como es necesario que se informe, es una recomendación del propio Pacto de Toledo, es decir, que aprobaron todos los grupos parlamentarios políticos, menos Vox, con la abstención de Vox, y que luego se reflejó en un acuerdo en julio de 2021 de los agentes sociales en el que nos comprometíamos al despliegue de este sistema de cotización en función de los ingresos en los próximos 9 años. Además, fue uno de los hitos que se comprometió con la Comisión Europea precisamente en el plan de resiliencia, recuperación, transformación y resiliencia. Llevamos 1 año y medio trabajando en él porque evidentemente comprenderéis que es un sistema muy complejo, que no solo es una reforma estructural, sino que es una reforma cultural de cómo se cotiza en el RETA. Hasta ahora se cotizaba voluntariamente entre una base mínima que estaba en 960,6 euros, es decir, 294 euros de cuota, hasta una base máxima de 4.050, y el 87% de los autónomos cotizaban por la base mínima. Esto suponía un problema de sostenibilidad del sistema con respecto a las prestaciones y también al déficit que se estaba produciendo por precisamente los complementos a mínimos, al tener una base mínima por debajo del salario mínimo. Y esto debía corregirse de alguna forma y buscar una mayor solidaridad, porque hay muchos autónomos, entre ellos hay 1.300.000 autónomos que no alcanzan unos ingresos de 670 euros. A esos, en 2025, en el despliegue que se ha hecho, les baja la cuota a 200 euros, es decir, se les baja 94 euros. Y para los que más ingresan, es decir, los de más de 6.000 euros, esa cuota alcanza 490 euros. Lo que se ha intentado es distribuir de alguna forma el esfuerzo contributivo para poder precisamente bajar las cuotas de aquellos que menos tienen. Estamos hablando que más de la mitad de los autónomos se encuentran por debajo del salario mínimo interprofesional y que, por tanto, estaban haciendo un esfuerzo contributivo muy importante, mientras que había muchos autónomos que se encontraban en bases altas. Lo cierto es que, en ingresos más altos y que seguían cotizando por la mínima. Lo cierto es que hasta ahora, desde la propuesta inicial que se nos planteó por parte del Gobierno, en el cual los que estaban de más de 4.050 tenían que pagar una cuota de 1.500 y los que estaban en bases medias, en los cuales hay muchísimos periodistas, hay muchísimos profesionales, de 2.300 a 2.500, casi 800 euros, pues evidentemente no podemos más que decir que la tabla que se ha aprobado en esa propuesta de texto y que se nos mandó ayer de madrugada, estamos muchísimo más de acuerdo, porque, como ya digo, en el despliegue, que al final solo va a ser primero de estos 3 años y se revisará a través del diálogo social cada 3 años para ver cómo calibrar el sistema según avance el mismo, porque no nos podíamos comprometer a más, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, el aumento de costes generalizados, etcétera. No somos adivinos y, por tanto, no sabíamos si de aquí a 3 años cómo iban a estar los autónomos y cómo podían asumir un sistema a 9, ¿no?, de despliegue a 9 años. Así que lo hemos ceñido a 3 años, tal y como se había solicitado desde ATA. Es algo asumible desde nuestro punto de vista, porque efectivamente el 75% de los autónomos cotizará lo mismo o un poco más bajo esa cuota, sobre todo, pues eso, en algunos casos hasta 94 euros, casi 100 euros menos, y a un 25% se le incrementa la cuota, pero estamos hablando de rendimientos ya bastante más altos. Con lo cual, desde el punto de vista de equilibrio, nos parece una buena norma. Desde el punto de vista de procedimiento, va a ser un nuevo sistema y es bastante complejo administrativamente. Eso es algo que en el desarrollo reglamentario tendremos que fijar para que existan las herramientas y sobre todo los procedimientos administrativos lo más simple posible, para que no sea un engorro más de comunicación con la administración por parte del autónomo y que se actúe lo máximo posible de oficio y con procedimientos simples. Se aumenta también la acción protectora de muchos autónomos. Se hacen estructurales las prestaciones por cese
de actividad extraordinarios, es decir, aquellas que estaban relacionadas con el sistema red. En este caso, igual que en el sistema red y en los ERTEs, existen dos prestaciones. La prestación por cese de actividad cíclica, que tiene que ver con una circunstancia económica adversa, es decir, y que tiene que ser declarado por el gobierno, y luego una prestación por cese de actividad extraordinaria en el caso de ciertos sectores que se vean afectados de forma grave. Luego tenemos la cotización de prestación por cese de actividad fuerza mayor, como pasó, por ejemplo, en el caso del volcán de La Palma, y luego por fin la ordinaria, que se mejora para mejorar el acceso a la misma. Se aumenta también, se mantiene la tarifa plana, que se mantiene en 80 euros el primer año, 12 meses, pero se amplía otros 12 meses para aquellos que estén en salario mínimo interprofesional. Y, por ejemplo, esto también afecta a las mujeres que se reincorporan al trabajo tras la maternidad, que tendrán acceso también a esta tarifa plana, y se aumenta la protección de muchos colectivos, entre ellos, por ejemplo, uno de los más relevantes es que se establece una bonificación del 75% a aquellos padres y madres autónomas que estén a cargo de menores con enfermedades graves, que en una primera versión se referenciaba a una base mínima de cotización de 670 euros y lo hemos aumentado hasta el promedio de los 12 últimos meses. Señora Ferrero, lo que está contando, bueno, son los detalles técnicos de esta reforma, pero básicamente lo que me ha parecido entenderle es que han conseguido salvar los muebles, o sea que del hachazo que pretendía el gobierno, pues ha quedado en un raspón, ¿no? Pero ¿por qué no hemos sido más agresivos? Porque en Andalucía, por ejemplo, las medidas de apoyo a los autónomos creo que han sido muy eficaces, pero fuera de nuestras fronteras, en Portugal, en Irlanda, las cotizaciones son infinitamente más bajas y está permitiendo que haya un despliegue de actividad absolutamente espectacular. ¿No debería de ser ese el modelo? A ver, no puede ser ese el modelo porque los sistemas de seguridad social en la Unión Europea no son comparables. Es decir, existen dos tipos de sistema de seguridad social. En nuestro caso, en la Unión Europea, que unos son mixtos, que es el más extendido, en el cual hay una parte que efectivamente es universal y solidaria, y hay una parte que es de capitalización. Es decir, que yo lo que estoy haciendo es una contribución a una cuenta que solo va a ser para mí, no para pagar al sistema. Eso, de hecho, por eso no es comparable en la mayoría de los casos. Y luego hay muchos estados, sobre todo los nórdicos, en los que la seguridad social no existe como tal, sino que es dada simplemente por ser nacional, por ejemplo, danés o sueco. Pero, sin embargo, hay una presión fiscal, va todo sobre impuestos y hay una presión fiscal de entre el 56 y el 62%. En el caso de otros países, las cuotas son tan bajas porque no tienen las mismas coberturas. En la mayoría de los países solo está cubierta la pensión mínima, no está cubierta ni la IT, ni la maternidad, ni la paternidad y, por supuesto, no existe el desempleo para los autónomos, que es el cese de actividad. Con lo cual no son comparables porque pagas por las coberturas que recibes y en la mayoría de los Estados miembros no tienes esas coberturas. Es cierto que nosotros lo que hemos luchado, y en eso le doy la razón, es en salvar los muebles, porque se pretendía un hachazo muchísimo mayor, sobre todo al autónomo medio y al que tiene unos rendimientos por encima de 3.000 euros. Y yo creo que eso al final lo hemos conseguido. Y no hay que olvidar que también hay mucha gente dentro del sistema que es muy vulnerable y no tenía ningún sentido que estuviesen pagando 294 euros cuando la mayoría de ellos solo cobra menos de 670. Claro, está clarísimo. Es que para mí es hasta discutible que tengan que cotizar de 200 euros cuando están recibiendo ingresos de 600. A mí me parece que no tiene ningún sentido. Pero también nos va a servir este sistema, es un sistema transitorio y por tanto nos va a servir también para arrojar luz sobre ese colectivo. Claro. Porque la distribución de ese colectivo dentro de esos tramos de rendimientos lo que nos da es que aproximadamente hay cerca de 200.000 euros 200.000 autónomos de 0 a 100, de 200 a 300. Con lo cual estamos hablando realmente de ingresos que no dan para vivir. Entonces aquí hay dos explicaciones. Una explicación es que existe mucha rotación, es decir, existe el autónomo esporádico, es decir, que trabaja unos pocos meses al año y como esto va sobre promedio mensual, sobre el año entero, pues nos da que efectivamente hay muchísimos autónomos con rendimientos muy bajos y luego también existe una realidad que estamos cada vez viendo más, que hay muchas mujeres, especialmente mujeres, que han estado a cargo de cuidado de menores o dependientes, etcétera, y que no han trabajado en su vida, pero sin embargo quieren tener acceso a una pensión. Eso va a arrojar la luz suficiente una vez que se ponga el sistema para poder llevarlos a sistemas asistenciales y poder ayudarlos mejor. Y yo creo que es algo que tenemos que tener todos también como debate ahora mismo de todas esas personas que están fuera del sistema de protección social y que en este caso han utilizado el RETA
para poder acceder a una pensión digna. Yo creo, o una pensión mínima. Yo creo que ahí estamos viendo un fenómeno social que tendremos que ver, estudiar y sobre todo evaluar de tal forma que depuremos el sistema y que intentemos entre todos que no se nos olvide que ya estamos contribuyendo un 40% menos que los asalariados al sistema, con lo cual hemos salvado los muebles bastante, porque lo que se estaba estableciendo es que se subiese muchísimo más la cuota. Como ya digo, para un autónomo medio se estaba estableciendo hasta 800 euros, es decir, estamos hablando de autónomos entre 1.500 y 3.000 euros, y para un autónomo por encima de eso se estaba estableciendo hasta 1.500 euros. Bueno, pues con esos datos nos quedamos. Celia, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo a vosotros. Saludos.